Y sí, gente, Boca le acaba de ganar a River 3-2. Se va a notar por mi tono de voz que la realidad es que no le he pasado bien, aunque por momentos sí, eso yo creo que es lo que evidencia todavía más mi tono de voz. Tengo que decir que estoy muy triste. La realidad es que es una de las decepciones más grandes que ha tenido el hincha de River, yo creo, en los últimos tiempos. Eh, y no tanto por la cuestión del partido en sí. Obviamente fue un superclásico copero, que era lo que habíamos analizado un poco en la previa, sino más por el hecho de que hoy no hay ningún tipo de excusa. Hoy la realidad es que River no estuvo a la altura del superclásico del fútbol argentino después de bastante tiempo. Tengo que decir que hubo bastantes partidos hace algunos años que se notaba que River no había estado a la altura de Boca, pero quizás en esos partidos Boca tampoco había estado a la altura, entonces no se notaba ese cambio. En el día de hoy solo uno de los equipos supo afrontar un superclásico del fútbol argentino. Tengo la realidad es que mucha bronca, sobre todo en algunos jugadores, pero más que bronca es decepción, es mucha tristeza. De hecho, hasta incluso tengo ganas como a veces de, no sé, tengo la sensación de que me puede salir una lágrima, porque la verdad es que fue una pena el partido de hoy de River. Y bueno, hay que decir que obviamente Boca es un buen ganador, es el ganador merecido del encuentro. Vamos a afrontar a lo largo del análisis un poco de las situaciones del partido. Yo creo que el partido cambia por un momento exacto, que hablaremos después, porque vamos a hacer un poco la cronología del partido, como siempre hacemos en estos análisis. Pero me parecía bien al principio dar una introducción, entre comillas, de lo que ha sido para mí el peor clásico de River jugado desde hace bastante tiempo. Y en el caso de Boca, es obviamente el ganador merecido del partido, sin ningún tipo de duda. Es el, y hace mucho que Boca no jugaba y no se merecía ganar un superclásico. Te diría que hace más de, no sé, inclusive te diría desde antes de Gallardo que Boca no merecía ganar un superclásico como lo hizo en el día de hoy. Pero bueno, nos vamos a la cronología, arrancamos en la previa. Tengo que decir que el 11 de River era el que yo pensé toda la semana que iba a salir, así que por ese lado sería bastante hipócrita de mi parte criticar lo que terminó poniendo de Michelis como 11 titular, que de hecho en mi opinión en ese caso de Michelis no termina siendo responsable, por lo menos de ahí, porque para mí puso lo mejor que tenía. La única duda quizás hubiera sido por el lado de Herrera, si hubiera jugado Boselli y Herrera. Eso me sorprendió de que no se hable en ningún momento de la semana de la posibilidad de meter a Boselli en el equipo, que eso me parece una particularidad porque es un jugador que dentro de todo ha rendido en River y es un jugador bastante querido por los hinchas. Pero bueno, no me parecía mala decisión tampoco poner a Herrera cuando parecía que estaba pasando por su mejor momento en River. Del lado de Boca también un equipo hasta incluso menos sorpresivo que el de River. Yo creo que era obvio que iba a jugar como termina jugando. La única duda quizás era cómo iban a afrontar la salida de Medina del equipo, que la terminó afrontando con un Saralegui que obviamente iba a ser titular como lo había sido en el partido en el Monumental. Pero bueno, ya después si nos vamos al desarrollo del partido, se notaba al principio del partido que Boca iba a tener la pelota, iba a manejar los tiempos. Se notaba obviamente que Diego Martínez, que la verdad es que hoy prácticamente hizo todo perfecto, menos en mi opinión el cambio de Benedetto, lo veía bastante innecesario, no termina entrando Langoni para mí a tiempo en Boca, pero hablaremos después de los cambios y todo eso. Buen planteamiento de Diego Martínez, aunque me parece que el planteamiento de Diego Martínez, esto es una expresión que voy a decir bastante a lo largo del video, ha ido de menos a más. Empezó con un Zenón de enganche que hacía que Boca tenga bastante la pelota, pero en los primeros 15 minutos, los primeros ahí por ahí, eh, Boca tenía mucho la pelota, pero no era peligroso con la pelota. Al contrario de River, que en mi opinión, los primeros minutos por lo menos fue peligroso con la pelota. Antes de que llegue el primer gol de Borja, del que vamos a hablar a continuación, River había tenido un centro, creo que por el lado de Enzo Díaz, y dentro de todo River en las contras podía llegar a hacerle peligro a Boca. De hecho hay una que le queda a Colidio, le queda medio larga, no le termina pegando, y bueno, termina siendo una jugada olvidable. La que no será, la que solamente sí sea olvidable, pero por lo menos en el día de hoy nos la vamos a acordar, de la jugada de Miguel Ángel Borja, en este caso una mala salida, un mal ataque entre comillas de Boca que termina siendo un mal retroceso en realidad. Termina quedando Diablito Echeverri, Colidio y Borja contra los dos defensores de Boca, contra Lema y Marcos Rojo. Me daba la sensación de que Diablito Echeverri había conducido de más la pelota en un momento, porque hay un momento que la adelanta bastante y daba la sensación de que si alguno de los dos centrales de Boca lo iba a anticipar, se la iba a sacar.
De hecho, yo estaba ahí a nada de ya empezar a putear porque esa jugada no se le podía escapar a River. Diablito termina punteando la pelota para que la toque Borja, que le pega perfecto. Gol de Borja, apareció Miguel Ángel Borja, tanto se habló en la semana, terminó jugando los 90 minutos del partido Miguel. Y bueno, termina siendo un lindo gol, la verdad es que definió perfecto, Chiquito Romero no pudo hacer nada, tenía todo para perder en el arquero de Boca, y terminó metiendo como 1000 festejos en uno Miguel Ángel Borja, y bueno, River ganaba el partido 1-0, un 1-0 que a River por lo menos a mí me daba tranquilidad, y yo todo el partido estuve maquinando en la cabeza, Martín, o sea, referido a De Michelis, Martín, perdiste un superclásico hace poco, ibas ganando 1-0, te lo empataron, lo digo perdiste porque para mí perdimos 2 puntos aquel día. No seamos pelotudos, por favor. Todo el partido con eso, sobre todo el primer tiempo, obviamente que fue la única parte del partido donde River ganó, iba ganando. Todo el partido maquinando. Bueno, terminó pasando lo que tenía que pasar aparentemente. Un Boca que después del gol de River medio que despertó un poco, como que fue el golpe de gracia que necesitó Boca, y River todo lo contrario, un River que se durmió aparentemente, tuvo dentro de todo un poquito más la pelota, yo creo, en ese sector del partido River. Me parece que Nacho Fernández terminó siendo el jugador que yo creo que, o sea, uno podría haberse esperado en la previa, pero yo no me lo esperaba tan, casi que parecía un 5 más Nacho Fernández, cuando literalmente el doble 5 era Rodrigo Villagra y Aliendro, un Aliendro que para mí fue de los mejores jugadores del partido, y por aquí es donde vamos a empezar a ver un poco el punto débil que para mí River tuvo durante todo el partido, que fueron las dos bandas. Yo creo que al poner a Nacho Fernández a Nacho Fernández y al Diablito Echeverri como, digámosle, como volantes ofensivos, a River le costó mucho el retroceso por los laterales. Sobre todo por el caso de Rodrigo Aliendro y Rodrigo Villagra. Aliendro para mí hizo esto perfecto, por lo menos el primer tiempo del partido lo hizo perfecto al irse para la banda, apoyar al lateral, sacarle la pelota de vez en cuando a la subida de, en este caso, Luis Advíncula. Y por el otro lado, para mí Rodrigo Villagra, obviamente él para mí no tiene capaz la responsabilidad de hacer eso, porque en el caso de que Rodrigo Villagra no se podía dar el gusto de ir a marcar, en este caso a Blanco, sino que él tenía que quedarse en el medio. Por eso ahí el cambio de Nacho Fernández en ese caso fue bastante malo, porque por el lado de Blanco, prácticamente sobre todo en el segundo tiempo, a River le hicieron lo que quiso Boca. Y de hecho el gol de Boca viene una jugada muy parecida al primer gol que nos hace Medina, el llamado Medinazo por los hinchas de Boca en la cancha de River, y eso es lo que más bronca da, que fue el mismo puto gol que nos clavaron en el Superclásico, que tanto se habló, porque no fue un gol, no, bueno, listo, fue un gol, ganamos 2-1, me chupo un gol, el gol ese, no, fue el gol que nos cagó bastante puntos, que nos cagó, el irse ganando el Monumental, un clásico, y nos hacen el mismo puto gol esta vez del lado de la víncula. Muy flojo en esa en su día, muy flojo la verdad, en ese caso los laterales de River. Termina metiendo la pelota, como era la misma puta jugada, y termina apareciendo Miguel Merentiel, que en el primer tiempo no tocó la pelota, y te diría que la única que tocó la clavó. Y listo, eso es lo que tiene que hacer un delantero. De hecho, yo estaba seguro que no iba a vacunar a Merentiel, porque ya cuando un 9 no toca tanto, está medio fuera del partido, de la nada te la emboca. Y así terminó siendo. No íbamos al entretiempo, en mi caso, y obviamente en el caso de los hinchas de River, enojados, sobre todo con el déjà vu de haber hecho exactamente el mismo error que habíamos cometido hace un par de meses nada más. Y bueno, por el lado de Boca obviamente se veían confiados, porque tenían, primero que nada, si pensabas en los penales, tenían ya una receta, digámosle, para ganar. Y obviamente si pensabas en ganar los 90, que es lo que terminó pasando, Boca ya tenía un gol y se terminaba, por así decirlo, ese camino, digámosle. Empezar el segundo tiempo sin variables en ninguno de los dos equipos, y acá es cuando River, los primeros minutos, fue dentro de todo bastante parecido. River no tuvo prácticamente situaciones en todo el partido, pero dentro de todo había jugadas de contra que Colidio quizás agarraba, había alguna que otra falta, de vez en cuando pasaban cosas en River, y de esa manera termina llegando la jugada polémica del Superclásico. Meten un pase bombeado al área de Boca, creo que el que cabecea es
no sé si Villar, Pablo Díaz, termina cabeceando al área chica, al centro del área chica de Chiquito Romero. Zenón trata de cabecear, le rebota a Lema y termina entrando o no la pelota en el arco del Chiquito Romero. En primera instancia se había gritado gol, se gritó el gol de, no sé si se lo iban a dar a Lema, Colidio, la verdad que ahora mismo obviamente me importa poco. Pero bueno, esa jugada termina en primera instancia declarando gol. Después con la revisión, Yael Falcón Pérez, que para mí ha hecho un buen trabajo en el día de hoy. Esta es la única polémica en la que él no tiene ninguna responsabilidad. Para mí ha hecho, dentro de todo, arbitró bastante bien. Y bueno, desde instancias del VAR le terminan avisando que supuestamente la pelota no entró. Es rara la jugada, es rara porque de una cámara parece que entra completamente y de la otra no. Entonces, bueno, no sé si se verán los audios del VAR, pero bueno, es increíble que no había una cámara buena. Y para mí, si en esa jugada te tenés que guiar sin, por así decirlo, sin tener un chip, sin tener bien la línea, qué sé yo, tenés que ver la mejor cámara. Y para mí, en la mejor cámara de esa jugada, la pelota entraba completa. Pero bueno, es una jugada muy complicada que duele porque cambió el partido, pero se entiende, lo que se cobraba se entendía. Pero bueno, después de esa jugada River aparentemente le hizo no mal, sino terrible. O sea, esa jugada le cagó aparentemente el mental a los jugadores. Y sobre todo también un poco a De Michelis, que yo creo que ya se sentía, porque si a De Michelis ganando 2-1 de vuelta con ese gol de Lema o de Colidio, le empataban el partido, iba a ser un partido totalmente saca técnico, algo que después plantearemos si es un partido saca técnico para mí, que sí. Pero bueno, por ahí más o menos de los minutos termina habiendo otro cambio que para mí cambia el partido totalmente, que son los ingresos de Manuel Lanzini y Ezequiel Barco por Echeverri y Nacho Fernández. No entiendo lo de cambiar a Echeverri, la verdad. Lo de Nacho obviamente que sí lo entiendo. El cambio de Echeverri quiero pensar, y aparentemente es así, que fue por algo físico, porque si no, no se entiende. Apenas entraron Lanzini y Barco, en una jugada bastante medio sucia, que Herrera no termina agarrando la pelota, cuando la agarra muy cerca de la línea, termina despejando. Y para mí una de la figura de la cancha, junto obviamente a los autores de los goles, porque el fútbol se gana por los goles, y si haces 2 goles seguramente esa figura. Para mí, sacando a los 2 jugadores que han hecho los goles por el lado de Boca, la figura para mí es Kevin Zenón, que controla, mete un globo excepcional en el área de River. Y Cavani, la verdad es que cabecea bastante bien, una jugada rapidísima. Zenón, 2 toques, un centro, cabezazo de Cavani, y Armani ni siquiera se pudo tirar. 2-1 lo daba vuelta a Boca. River se sentía ya medio fuera del partido, yo creo, y todavía se sintió más fuera del partido cuando 5 minutos creo después aparecería una buena de vuelta jugada de Zenón, en la que otra vez le hacen medio que ese doble, vamos a decirle doble 2 contra 1, como habían hecho o sea, le meten mucha gente en el lateral de River, y River con poca gente no puede defender. Terminan cambiando la jugada, le termina quedando a Cavani. Paulo Díaz, digámosle que en una de las pocas jugadas en las que tenía que cortar, lastimosamente no pudo llegar a cortar ese remate de Cavani. Armani termina atajando bien en la primera instancia, y el rebote lo agarró Miguel Merentiel, la bestia, que nos hacía el tercer gol del partido, y ya te quedaban 20 minutos en los que tenías que estar con cara de pelotudo. Merentiel termina haciendo el gol, lo grita con todo, obviamente, está perfecto. Y River, si ya estábamos fuera del partido con el 2-1, con el 3-1 estábamos ya para declararnos totalmente eliminados de esta Copa de la Liga. Del 3-1 al minuto 90 prácticamente no pasó mucho. Yo creo que ni siquiera hubo ningún expulsado. Yo creo que Colidio se debería de haber ido expulsado, gracias a Dios que no se fue, porque si no seguramente nos hubiera hecho el cuarto Boca, que posiblemente haya sido merecido el 4-1 de Boca en algún momento, pero bueno. Y el gol anecdótico que termina resultando al último minuto es el de Paulo Díaz, el único buen puto centro que mandó River en todo el partido. Le termina quedando a Paulo Díaz, que cabecea en una jugada que hubo 400.000 rebotes previos a la jugada que terminó sucediendo de Paulo Díaz, que cabecea, Chiquito Romero, el rebote, Paulo Díaz 3-2, agarra la pelota, saca Boca y termina el partido. Bueno, eso fue más o menos el partido. Yo
vamos a hacer por lo menos un uno por uno, más o menos, analizando los jugadores, sobre todo de River. Franco Armani, ¿qué decir de Armani? Dentro de todo no hubo tantos tiros ni de Boca ni de River al arco, entonces ninguno de los dos arqueros yo creo tiene mucho para dar. Eh, pero bueno, Armani para mí no es responsable de nada. Le atajó esa a Cavani, obviamente después termina siendo el rebote gol de Merentiel, pero Armani es, o sea, es un desaprobado solo porque el equipo perdió, pero él la verdad es que no tiene nada de responsabilidad. Después Herrera, considero que fue uno de los, yo creo que fue el jugador más irregular de todo el partido de River. Me parece que había hecho dentro de todo un buen primer tiempo hasta más o menos la jugada del gol por ahí, y el segundo tiempo fue terrible. De hecho, la jugada del segundo gol de Boca, como ya dije, fue por el despeje de él, pero lo que molesta no es que haya sido su despeje, sino porque antes había tenido una jugada muy similar en la que había hecho el mismo error. Después por el lado de la dupla central, González Pires, Pablo Díaz, quizás en la que deberían de haber dado más fue en el tercer gol. Pablo Díaz no termina llegando, González Pires aparentemente el físico no le termina dando para conseguir los 90 minutos, eso también es algo para criticar y para llamar la atención, pero bueno, obviamente están desaprobados los dos porque no pudieron hacer mucho, de hecho, y si nos vamos al aspecto ofensivo que tenían los dos, que era en los corners, en alguna jugada parada, Lema se los devoró a los dos y se los comió en absolutamente todos los mínimos centros que tuvo River Corner en el partido. Después Enzo Díaz, para mí uno de los puntos más bajos del plantel de River. Eh, para mí Enzo fue regular, pero regular para mal, jugó mal todo el partido Enzo Díaz para mí. Advíncula se lo comió en todas prácticamente. Quizás le podría decir, por darle algo, que los primeros 15-20 minutos fueron dentro de todo buenos, ponele, pero para mí Advíncula se lo comió todo el partido y de hecho en la jugada del primer gol eso se demostró. Nacho Fernández, para mí, no hizo un mal partido Nacho, todos lo van a matar a Nacho, todos lo salen a matar a Nacho, pero para mí el primer gol sin el pase de él no hubiera sido, y después hay varias jugadas que para mí, toques de primera de él, terminan cambiando la jugada para bien. Para mí Nacho Fernández está desaprobado, pero yo creo que no tanto por Nacho, sino por el planteamiento que quería hacer de Michelis con él, algo que no terminó, que para mí no era lógico, que era que cubra también por el lado de las subidas de Advíncula o de Blanco. Rodrigo Villagra para mí fue dentro de todo bastante zafable el partido de Villagra, sobre todo el primer tiempo. Me parece que fue, junto con Rodrigo Aliendo, de los mejores dos jugadores que tuvo River en el partido. El segundo tiempo fue bastante más flojo, pero por una cuestión de que X Fernández estaba controlando totalmente el mediocampo en general de Boca. El primer tiempo la tuvo un poco más fácil porque dentro de todo Boca atacaba Boca atacaba por el medio, entonces a veces con ayuda de Aliendro, con alguna ayuda de Nacho Fernández, incluso alguna de Echeverry, podían llegar a bajar un poco esa pelota por abajo de Boca, sobre todo en la mitad de cancha. Después Aliendro, ya lo dije antes, para mí fue hasta, te diría que de los mejores jugadores del partido de River. El primer tiempo fue perfecto para mí, quizás en la jugada del gol termina ayudando un poco a Enzo Díaz, pero para mí esa jugada es del lateral, el lateral es el que tiene que cortar, no el 5 que tiene que retroceder. Después para mí la figura de River sin ningún tipo de duda es Claudio el Diablito Echeverry, el único para mí quizás aprobado del equipo de River. Un pibe de 18 años te carrea el equipo de Michelis, la verdad que es para felicitar al pibe y es para entristecernos nosotros. Pero bueno, Echeverry, un partidazo tremendo, no se entiende por qué lo saca, esperemos que no, pero si le queremos dar la derecha de Michelis, esperemos que haya sido por una molestia física, obviamente, pero bueno. Y a la dupla de ataque la voy a valorar doble, por el caso de Borja, solo el gol, podemos hablar solo del gol, y de que le sacó una amarilla a Marco Rojo, que la verdad que yo me alegré porque en esa jugada terminamos ganando, una amarilla para el delantero y una amarilla para el central, obviamente termina ganando el que le saca la amarilla al defensor, pero bueno, solo podemos valorar el gol. Por el lado de Colidio no le salió ninguna, hay que decirlo, era el jugador que más fe le tenía yo en la previa del partido, y hay que decir que posterior no le salió ninguna. Después nos vamos a los jugadores que entraron de cambio. Barco para mí
y Lanzini terminan siendo los únicos dos que para mí dieron la cara en el partido. Quizás Fonseca obviamente no tuvo tiempo y Simón también un poco. Y Pablo Solari, la verdad es que yo entiendo que Solari tenga suerte cuando le pega. De hecho, le hemos dedicado un video en el canal. Pero yo no entiendo que le pegues mandando un centro, queriendo clavar en el otro ángulo desde el borde del área. O sea, no sé, son cosas que no entendía. Yo siento que desperdició muchas jugadas Solari. Y la realidad es que me pareció, o sea, entendí su ingreso, pero no hizo absolutamente nada. Y para mí, de todos los que ingresó, posiblemente haya sido el peor. Eh, por el lado de Barco y Lanzini, siento que Lanzini lo suplió bastante bien a Nacho Fernández y Barco tenía una tarea difícil que era suplir al mejor jugador de la cancha de River, que era Echeverri. Y dentro de todo lo poco que tocó la pelota, hizo alguna que otra jugada bastante positiva. Hubo una en la que, si no cobraban falta, nos hacían el cuarto. Pero bueno, dentro de todo, Lanzini, el único centro bueno que tiró River en el partido, lo tiró él y terminó asistiendo a Paulo Díaz. Y nos vamos por el lado de Boca. Me parece que obviamente casi todos van a estar aprobados. Chiquito Romero, de poca participación, pero por alguna que otra jugada y por alguna que otra salida lo podríamos dar como aprobado. Luis Advíncula, para mí, de los mejores jugadores de Boca en el partido. Los dos laterales en general, pero este día yo creo que este fue el día de Advíncula, el otro clásico fue el día de Blanco, hoy es el día de Advíncula. Los dos se merendaron, tanto a Herrera como a Enzo Díaz. La dupla central, siento que Lema fue un héroe anónimo porque ganó todos los duelos aéreos, ganó todas las pelotas complicadas, chivas que tenía, que no podía agarrar Chiquito, las agarró Lema con ese 1.90 que mide, y la verdad es que no le pudieron ganar una, y había veces que tenía que cabeceó dos veces en la misma jugada y no le podían ganar ninguna. Por el lado de Marcos Rojo, me parece que fue un partido bastante, no sé, no se lo vio prácticamente en el partido de Marquitos Rojo. Por el lado, eso fue bastante positivo para Boca porque no lo atacamos absolutamente nada, pero bueno. Después Blanco en ofensiva es un jugadorazo, es un jugador que en su momento fue de selección y se nota que, no te digo que es, pero que fue de selección. Después Saralegui me gustó, obviamente no me gustó, hablamos en un análisis medianamente parcial, me gustó Saralegui, siento que es un pibe que se la banca, que agarra la pelota, que le pega, es uno de los pibes que Boca tiene que cuidar sin ningún tipo de duda, no solo de cara a este campeonato, sino de cara al futuro. Es un pibe no tan pibe encima, entonces no tiene excusa Diego Martínez para ponerlo. X Fernández, sin ningún tipo de duda, una de las figuras de la cancha, controló el mediocampo total, quizás en el primer tiempo fue un poco más 50-50 con Rodrigo Villagra, pero el segundo tiempo totalmente lo controla. Me cuesta mucho a mí, yo tengo que decir uno de mis errores, me cuesta mucho identificar bien cuándo juega bien el 5 y cuándo no, y hoy tengo que decir que X Fernández, a pesar de que yo a veces sea medio boludo con los 5, hoy no ha dejado duda. Por el lado de Paul Fernández me sorprendía que los relatores digan que haya hecho un partido excelente. Yo la realidad es que lo sentí como un buen apoyo de X Fernández, pero no sentí que haya hecho un buen partido como tal Paul Fernández. Me parece que hizo un partido correcto, hizo un partido en el que no se equivocó, no le sacaron tarjeta, no se hizo amonestar, y la verdad es que distribuyó dentro de todo bastantes pases. Obviamente a Paul Fernández se lo conoce como Paul pase para atrás Fernández, pero en el día de hoy, con un River que poco presionaba en el mediocampo, no tenía mucho problema para jugar para adelante. Para mí, como ya dije, el próximo es Kevin Zenón. Para mí, la figura de la cancha, después quizás de Merentiel, si hablamos objetivamente, pero para mí Kevin Zenón es el que termina cambiando de partido, termina asistiendo a Edison Cavani en el gol más importante para mí del Superclásico, que es el 2-1, termina ayudando también mucho por el lado izquierdo, sobre todo cuando jugó de enganche no se lo veía tan metido en el partido, tuvo una chance a los 18 minutos más o menos de tiro libre que no termina entrando de milagro, y yo creo que cuando Diego Martínez lo mueve a la izquierda, ahí fue uno de los puntos más altos del técnico en este caso, mover a Kevin Zenón del enganche, que se dio cuenta que no le funcionó. Eso le serviría bastante a Michelis de vez en cuando, darse cuenta de que algo no le funciona, lo cambia de banda y Kevin Zenón por la banda izquierda fue increíble. De hecho, el tercer gol prácticamente él termina inventándose un poco también la jugada. Y después, bueno, los dos delanteros hicieron entre los 2-3 goles. ¿Qué decir de Merentiel y Cavani? Cavani termina haciéndole gol. Me parece que sí, es normal. Cavani, obviamente la chicana, de que nosotros, obviamente, los hinchas de River lo criticamos bastante, pero bueno, qué sé yo, es las cosas del fútbol, y Merentiel
es un jugador que la verdad es que no quiero mucho, tengo que decirle, le tengo bastante odio a Miguel Ángel, creo que es Miguel Ángel Merentiel, pero obviamente que decir hay que ser un poco imparcial en este caso. Y bueno, termina siendo dos goles importantes, uno para empatar el partido y el otro para terminarlo, si queremos decirlo así. Y bueno, después las notas para los técnicos también vamos a hacer un poquito ahí. Del lado de River de Micheli yo siento que se termina equivocando en los cambios, no entendí los ingresos de Simón y de Fonseca, supongo que haya sido por cansancio quizás, no entendí por qué lo sacó el Diablito Echeverry, no entendí sobre todo lo de Nacho Fernández de que no ayude tanto al lateral, que es lo que planteé, que para mí fueron los puntos más importantes para que se dé en el día de hoy la derrota de River. Y, y bueno, no se entendió mucho a qué jugaba River tampoco, porque un River sin pelota es un equipo incómodo, es otro equipo a un River con pelota. Y la realidad es que un River que nos había, o sea, nos había un poco acostumbrado en los últimos partidos de la Copa de la Liga a sentirse bien cuando perdía, hoy se fue todo eso a la mierda. ¿Es un partido sacatécnico para De Michelis? En mi opinión no. No, pero por primera vez yo tengo que decir que soy una persona que confía y que dentro de todo lo banca bastante a Martín De Michelis, pero hoy le falló bastante el técnico y yo siento que, no sé, me cuesta decir ahora mismo que Martín De Michelis se tiene que ir de River porque me parece que es un análisis muy en caliente y es algo que me puedo tranquilamente arrepentir. Y yo siento que si se va De Michelis, ¿quién va a venir? No sé quién vendría a River, la verdad, y quién vendría a River con un plantel que obviamente lo termina armando prácticamente todo De Michelis, terminas encontrándote a la mitad, tenés el mercado de junio en 2 meses, tenés que bancarte ahí la espera de la Copa América, qué sé yo. No sé quién vendría a River si se va De Michelis, la verdad, pero bueno. Y después Diego Martínez para mí hizo todo bien, excepto el cambio de Benedetto por Cavani, que para mí debería haber entrado en ese caso Langoni por Cavani y Miguel Merentiel tendría que haber entrado por Benedetto. Pero bueno, ese ha sido mi análisis, digamos, en caliente de Boca River. Se termina creo que haciendo el análisis en caliente más largo de la historia de este canal. No hice miniatura, la verdad que pido perdón. No tengo ganas de hacer miniatura, tengo que decir que estoy bastante triste, bastante destruido. No tengo ni voz, grité demasiado el gol de Borja. La verdad es que, no sé. Y encima hablo más del partido y me dan ganas de llorar. Eso es algo que hace muchísimo no me pasaba. Pero bueno, River, ¿qué le queda a River? Algunos partidos de Copa Libertadores, terminar la fase de grupo de la Copa Libertadores, de hecho, y bueno, nos quedamos afuera de la Copa de la Liga, el primer campeonato local. Seguramente Boca termine saliendo campeón y eso es otra de las cosas que más duele. Pero bueno, nos vemos, gente. Ese ha sido el análisis. Comenten, digan si están de acuerdo con lo que he dicho. Posiblemente hay algunas cosas que se me ha ido de la cabeza hablando, pero bueno. Nos vemos, gente, muchas gracias por todo. Seguramente el día de mañana o en alguno de estos días tendremos algún que otro análisis todavía más en el canal y seguramente, obviamente, vamos a hacer la previa de las semifinales de la Copa de la Liga que han quedado Boca, Estudiantes y sorpresivamente ha quedado Vélez y Argentinos Juniors. Nos vemos, gente, muchas gracias por todo. Disfruten lo que queda de domingo, sobre todo los hinchas de Boca y los hinchas de River, a bancarse este, entre comillas, mal momento y a pensar que tenemos Copa Libertadores, Copa Argentina y un campeonato largo en lo que queda del año. Nos vemos, gente, gracias por todo y chao.